Bienvenidos, queridos estudiantes. Mi nombre es Cindy Rosales y les estaré acompañando en esta video transmisión, la cual es competencia de la asignatura de Estudios Sociales para 10º año, con el tema Problemáticas poblacionales contemporáneas en un mundo de contrastes. Tocaremos lo que es la planificación familiar, embarazos adolescentes, matrimonios forzados y la trata de personas. Como objetivo principal o lo que se pretende con esta sesión es que logremos reflexionar las repercusiones psicológicas, sociales y económicas que representa la ausencia de planificación familiar, el tema de los embarazos adolescentes, el matrimonio forzado y la trata de personas sobre la sociedad en diversas regiones del planeta. En cuanto a los contenidos, como ya se mencionó anteriormente, vamos a hablar acerca de las problemáticas poblacionales contemporáneas enfocadas en lo que es planificación familiar, embarazos adolescentes, matrimonios forzados y trata de personas. Como primer tema a tratar, tenemos lo que es la planificación familiar. ¿De qué trata o en qué consiste? Bueno, pues consiste en que las personas tengan la cantidad de hijos que desean, determinando la cantidad de embarazos. Para ello se aplican métodos anticonceptivos y el tratamiento de esterilidad. El método anticonceptivo más utilizado actualmente por las mujeres es la esterilización femenina, seguida del uso de anticonceptivos orales, uso del condón masculino y la esterilización masculina. Pero aún recae mayormente sobre la mujer la planificación familiar. En el mundo, el uso de anticonceptivos ha aumentado en Asia, en América Latina, pero sigue siendo baja en el África subsahariana. A escala mundial, el uso de anticonceptivos modernos ha aumentado ligeramente, de un 54% en 1990 a un 57,4% en el 2015. A escala regional, la proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que usan algún método anticonceptivo ha aumentado mínimamente o se ha estabilizado entre el 2008 y 2015 y son datos que siguen cambiando. En cuanto a Costa Rica, tenemos que los adolescentes que están iniciando, o más bien los adolescentes están iniciando las relaciones sexuales a más temprana edad y en condiciones inseguras, lo cual es bastante preocupante. Se registra un aumento en la realización de esterilizaciones quirúrgicas también y se registra un buen conocimiento de formas de prevenir el VIH. Sin embargo, se mantienen algunos mitos sobre su transmisión. Las entrevistas han revelado una eficiente capacidad y cobertura del sistema de salud costarricense. ¿Qué beneficios trae la planificación familiar o se supone o se desea que tenga lo que es la planificación familiar? Bueno, pues se dice que permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. También brinda la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado en empresas que no sean de carácter familiar. En algunos casos, una familia pequeña propicia que los padres dediquen más tiempo a cada hijo y también se cree que los niños que tienen pocos hermanos tienden a permanecer más en la escuela que los que tienen muchos hermanos. Luego seguimos con el tema de lo que es el embarazo adolescente. Bueno, pues el embarazo adolescente, como la palabra misma lo expresa, se trata de embarazos en jóvenes que no superan los 18 años de edad. Se cree que los embarazos adolescentes se presentan en mayor cuantía en comunidades pobres, poco instruidas y rurales. En países de ingresos medianos y más bajos, más del 30% de muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años y cerca del 14% antes de los 15 años. ¿Por qué es importante este dato? Porque esto supone entonces que al tener mayor frecuencia en cuanto a relaciones sexuales o exposición a una relación sexual, mayor probabilidad de quedar embarazada. Y al ser menor de edad, pues ahí es donde se da la situación del embarazo adolescente. En cuanto a las causas posibles están la falta de educación sexual, en especial desde el hogar, complementándose con el sistema educativo de una manera integral que respete los valores de las familias y de las comunidades.
vergüenza por parte de los jóvenes de solicitar servicios de anticoncepción, anticonceptivos caros, difíciles de conseguir o incluso hasta ilegales dependiendo la zona. En Costa Rica, de acuerdo al censo del 2011, se establece que el 9.1 de los adolescentes en nuestro país, entre 12 y 19 años, ha tenido al menos un hijo. El porcentaje es mayor en zonas rurales y entre jóvenes de menor nivel educativo, o sea, que no terminaron la primaria en este caso. Y el 18.9 de las adolescentes embarazadas son indígenas y un 19.5 son extranjeras. Esta situación de iniciar con relaciones sexuales en la niñez o en la adolescencia no es solo un riesgo en cuanto a la salud, sino que también trae consigo un incremento en las tasas de pobreza, ya que las personas tienden a frenar sus estudios para poder criar o mantener a sus hijos. Entonces van quedando rezagadas y van perdiendo oportunidades laborales y de crecimiento incluso integral. El siguiente tema a tratar es lo que es el matrimonio infantil. Bueno, pues ¿de qué se trata? Como su palabra también lo dice. Pues son matrimonios que involucran a un individuo menor de 18 años y son comúnmente llamados matrimonios infantiles, matrimonios de niños o matrimonios precoces. Las causas pueden ser por la situación económica de las familias, ya que tienden a acordar prácticamente, y suena feo decirlo, vender a un hijo, negociar a un hijo para obtener a cambio una dote, alguna remuneración económica o para quitarse la carga económica que genera ese hijo para esa familia. También por una cuestión cultural de preservación de cultura y lazos entre familias importantes. Esto se da en otras latitudes, ¿verdad? En culturas árabes, en culturas asiáticas. ¿Qué es lo que pasa con el matrimonio infantil? Es que constituyen una violación de los derechos del niño. Por medio de esta práctica, los niños son despojados de su infancia, no tienen la madurez para enfrentar una vida adulta, que es lo que sugiere un matrimonio, y a su vez tienen que dejar de lado su, su propia infancia. En cuanto a las conclusiones, a las consecuencias con respecto a lo que es el matrimonio infantil, tenemos que perjudica la salud de estos jóvenes, em, tanto física como psicológicamente. Eh, Esta situación se da en mayor cuantía en niñas y desgraciadamente estas son violadas a menudo en su noche de bodas, convirtiéndose en víctimas de violencia sexual a manos de sus maridos. Las niñas no están preparadas ni física ni mentalmente para someterse a un embarazo ni a un parto. Y es una de las consecuencias, al igual que hablábamos del embarazo adolescente o de el matrimonio adolescente, es una de las consecuencias de iniciar tempranamente con las relaciones sexuales. Entonces, no solo trae pobreza, sino que también daña físicamente a la persona. Y como vuelvo y repito, esto se da en mayor cuantía, el matrimonio infantil, el acuerdo de matrimonios infantiles se da en niñas, o sea, sometiendo niñas a esta situación. En la situación actual con respecto al matrimonio infantil es que tenemos cada año millones de niños y niñas que son casados contra su voluntad o sin entender realmente las consecuencias de lo que están consintiendo. Hoy en día la cifra de mujeres y niñas casadas antes de cumplir los 18 años alcanza los 650 millones a nivel mundial. El 21% de las mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años en el mundo fueron obligadas a casarse siendo aún niñas. Por otro lado, cada año 14 millones de chicas de entre 14 y 19 años se casan y son madres. Las niñas de 15 años tienen 5 veces mayor riesgo de morir en el parto que las mujeres de 25 años. E incluso si no mueren, pueden sufrir graves complicaciones de salud. Algunas
de las soluciones que se podrían dar a esta situación es el crear leyes que prohíban el matrimonio de personas menores de 18 años. En la legislación costarricense ya existe, pero a nivel mundial no es la realidad en todos los países. Ejecutar políticas públicas que combatan la pobreza, pues en muchos casos el matrimonio infantil se relaciona con necesidades económicas. También es necesario generar debates en las sociedades muy tradicionalistas o fundamentalistas que permitan concientizar a la población y provocar cambios de actitud sobre esta problemática. También se deben proponer campañas publicitarias sobre el tema y sus consecuencias. Importantísimo, se deben impulsar programas sociales de educación sexual entre los padres de familia para que estos, como cabezas de hogar, puedan dirigir a sus hijos correctamente en todos estos aspectos y también puedan encontrar alternativas adicionales aparte, más bien, a vender a un hijo o someter a un hijo a ello para mejorar también su situación económica. En cuanto a Costa Rica, según los datos expuestos en el último censo de la población del 2011, el 8.6 de las mujeres entre 12 y 19 años había vivido alguna vez en unión libre. Es importante destacar que un 12.25 de las parejas entrevistadas viven en zonas rurales y un 7.1 en zonas urbanas. Además, que un 10.3% no habían completado la primaria y un 19.25 son indígenas, un 22% extranjeros y un 59.8 de los jóvenes en unión libre reportan haber tenido al menos un hijo. Entonces estamos hablando de este no solo de matrimonio infantil, sino también de embarazo adolescente y todo lo que conlleva estas situaciones. El último punto a tocar en esta parte, en este video, va a ser la trata de personas. ¿En qué consiste? Bueno, la trata de personas es un delito en el que mediante el engaño, la fuerza, el secuestro o el abuso de poder se traslada a la víctima fuera o dentro de su país con el fin de la explotación. ¿Qué tipo de explotación? Bueno, la más común es la sexual, pero también se da explotación laboral, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, adopción irregular o extracción de órganos. Es muy complejo, es muy delicado y es muy común hoy día. La trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad del ser humano, es la compra y venta de una persona para utilizarla como esclava y así obtener múltiples ganancias con ella. Del tema hay mucho que decir, hay mucha información, incluso hoy hay una película muy popular que es Sound of Freedom, que toca ese tema, cómo funciona, desgarrador, cómo se toman niños, en especial niños pequeños, niños de 6 meses que empiezan a ser traficados, empiezan a ser comercializados para actos sexuales. Entonces, este es un tema del cual es muy triste, es muy complejo y a la vez hay mucha información desgarradora al respecto. Entonces, les invito a investigar acerca del tema para que ustedes no solo se queden con estas soluciones propuestas acá, sino que también generen ustedes soluciones desde su ámbito, ¿verdad? O desde su área de desenvolvimiento. Algunas de las propuestas son denunciar a los patrones que someten a trabajo forzado a estas personas y hacer que se sientan avergonzadas de ello. Lo mismo que a quienes explotan a las víctimas objetos de la trata para comercio sexual. Estamos hablando que sean avergonzadas de que no se les tape la cara cuando son arrestados, porque en realidad son un peligro social. La gente debería estar alerta con respecto a las personas que realizan estos actos. Crear campañas publicitarias de prevención para evitar que más personas sean engañadas. Aprobar y ejecutar leyes que permitan identificar y perseguir a quien explota a estas personas que han sido objeto de la trata. Y eso es muy importante porque la legislación costarricense penaliza el espionaje y una investigación policial o del OIJ puede ser catalogada como tal.
Entonces, un caso se puede caer por ese mínimo detalle, por esa ley contraproducente que castiga el espionaje. Este, crear centros de atención para que las víctimas se recuperen física y psicológicamente son algunas de las soluciones que se puede dar a este problema. Y en cuanto a la situación en Costa Rica, bueno, pues vamos a tener que Costa Rica es un país de origen, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas. Es decir, de aquí se extraen personas para la trata, o sea, es un país de origen. Aquí, por aquí transitan personas que han sido secuestradas para la trata y también aquí se busca este tipo de personas para seguir siendo explotadas. O sea, es un país de origen, de tránsito y destino, con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. Las autoridades han identificado a adultos que usan niños para transportar o vender drogas, incluso eso es trata también. Hay un número significativo de costarricenses transgénero que ejercen el comercio sexual, que son vulnerables a la trata con fines de explotación sexual comercial. Y hay mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países de América Latina que han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial y servidumbre doméstica. Ojo, porque no estamos ajenos a esa realidad. Costa Rica, año tras año, pierde o se extravían niños em, y son utilizados justamente para esto, ¿verdad? Y mucha cantidad de niños, una gran cantidad. En cuanto a la explotación sexual infantil, ok, la trata se da también en explotación sexual infantil en el ámbito del turismo, ok, están utilizando niños aquí en nuestro país para dar servicios sexuales. Los hombres y niños de otros países de América Central y de países asiáticos, entre ellos China, son sometidos a condiciones de trabajo forzoso, lo podemos ver nosotros, ¿verdad? En los sectores agrícola, de construcción, pesca y sectores comerciales. Y algunos hombres y mujeres nicaragüenses en tránsito por Costa Rica rumbo a Panamá son sometidos a trabajos forzados o trata sexual. Indígenas panameños también son vulnerables al trabajo forzoso en la agricultura en Costa Rica. Y recordemos que todo esto sigue siendo trata, ¿ok? Porque estamos hablando de que es trabajo forzoso, es casi que en condiciones de esclavitud. Y bueno, pese a todo esto, en nuestro país se prohíbe toda forma de trata de personas. El artículo 172 del Código Penal establece penas de 6 a 16 años de prisión y el artículo 189 prohíbe mantener a una persona en servidumbre, estableciendo penas de 4 a 12 años de prisión. La cuestión aquí no es si existe o no existe la legislación, sino que las personas la ignoran y que tampoco se está cumpliendo. Entonces aquí como ciudadanía hay que ser vigilantes y obligar y exigir que se cumpla, que se cumplan nuestras leyes. Bueno, para este tema eso es todo por ahora. Eh, muchas gracias por su atención y nos vemos en alguna otra videotutoría.